Oficial de Canal 12, también llega Noticias 12 a usted a través de ella. Y bien, vamos de lleno a las informaciones de hoy. Hay quienes afirman que con las reformas tributarias que están encaminadas a aprobarse, se estaría tratando de crear un presupuesto paralelo para el gobierno. Veamos por qué. La información más reciente que posee la Cámara de Industrias es que el gobierno pretendería un presupuesto paralelo al presupuesto general de la República, con las reformas tributarias que alcanzarían los 80.000 millones de córdobas. Lo que han salido diciendo ellos es el tema de que están en consulta, ¿verdad? Pero está hablando que es una reforma que quiere recaudar casi al mismo nivel de lo que es el total del presupuesto general de la República, ¿verdad? El presupuesto general de la República está hablando de 800 millones, ¿cómo es? De 80.000 millones de córdobas. Entonces, pues aquí no hay ya capacidad para eso. Es decir, 1 de cada 3 nicaragüenses están perdiendo el empleo, ¿verdad? Y esto lo que va a venir a acentuar es más eso, el desempleo y la informalidad. Por otro lado, el empresario visibilizó que el gobierno, aún con la crisis del país, ni siquiera ha optado por reducir su estructura de costos. Que se está vendiendo a través del gobierno una campaña de que esto solo va a afectar a los ricos, y eso no es cierto. Ahora se está tratando de engañar a la población a través de propaganda de la radio y televisión, de los canales progubernamentales, de que esto va a afectar a los ricos, y eso no es cierto. Eso no es cierto, y se les está diciendo claramente, ¿verdad?, de que esto va a afectar completamente a toda la población. Y además, vos ves que de alguna manera el gobierno no está haciendo nada en lo absoluto por querer reducir gastos. Ese es otro tema, ¿verdad? Ellos solo te exigen y vos no ves de parte de toda la estructura gubernamental de que se quieran reducir ellos gastos. Y eso también es una forma de solo estar pidiendo, ¿verdad?, a las empresas, a los trabajadores, de que aporten, pero ellos no están aportando absolutamente nada para poder llevar esta crisis de la mano como país. Marcos Medina, Noticias 12. Algunos sindicalistas dicen que pese a la crisis económica que vive el país, económica, política y social, al salario mínimo debe darse. La cuarta ronda de negociación del salario mínimo culminó con la presentación de 2 propuestas de aumento al pago que regirá este año, mientras la propuesta de la micro, pequeña y mediana empresa es de 0, pues consideran que en medio de la crisis que se vive en el país se debe mantener el empleo. Debe estar antes del 1 de marzo o incluso se puede pasar una semana. Pero siempre entraría a partir del 1 de marzo. Esperamos que reconsidere su propuesta la mediana empresa, la que representa el señor Torres, porque prácticamente ofreció 0. Nosotros creemos que podemos buscar un punto de equilibrio entre todos, dando un tratamiento a la micro, pequeña y mediana empresa y otro tratamiento a lo que es la gran empresa. Por lo tanto, creo que esta semana ya nos estamos acercando a la dirigencia sindical para llevar una propuesta seria a esta quinta negociación. ¿Ustedes aún no han presentado su propuesta? ¿Cómo se detecta? No, es que recuerde que nosotros somos parte del Frente Nacional de los Trabajadores. Dentro del Frente Nacional de los Trabajadores está lo que se conoce el Movimiento de Unidad Sindical MUSIN, donde están las otras centrales, está la CUB, está la CAO, está la CST José Benito Escobar y otras organizaciones. Este bloque siempre presentamos una propuesta conjunta. Ya hubo una de las centrales que no está dentro de este grupo que ya hizo una propuesta y la cual respetamos. Para el sindicalista no es posible que el salario no aumente, pues los costos de la canasta básica son altos y durante los últimos años se ha buscado poder llegar con los aumentos a cubrir el costo real de los 53 productos básicos. Nosotros creemos que debe haber un aumento. Recordemos que nuestra canasta básica está allá y ese es nuestro norte, la canasta básica. Sí sabemos que hay un problema económico, no lo provocamos los trabajadores, ya está claro quién lo provocó y los trabajadores no debemos de pagar.
lo que hicieron otros. Nosotros vamos a buscar una mejoría para los trabajadores que gozan del salario mínimo. Estamos hablando de los sectores primarios, no estamos hablando de técnicos, no estamos hablando de profesionales, porque esto se encarga, según el acuerdo, pues se hacen los aumentos hacia esos sectores. Aún quedan 4 encuentros más para que se fije el salario mínimo de este año. Según las declaraciones, la empresa privada no ha presentado su propuesta y de no hacerlo se tendrá que regir a lo que establezca el Ministerio del Trabajo. Para Noticias 12, Cristel Jiménez. Otros sindicalistas, sin embargo, dicen rechazar y califican también como ridícula la propuesta de ajuste al salario mínimo que ha hecho la CONIMIPYME. Para José Espinosa de la Confederación de Unificación Sindical, la propuesta de ajuste al salario mínimo que presentó Leonardo Torres de CONIMIPYME es ridícula y se declaró sorprendido por la postura que tomó el representante de las micros y pequeñas empresas. Hemos visto en Leonardo Torres una persona más o menos juiciosa, seria, pero de repente se apareció con algo ridículo. Yo decía, será la influencia de Chanito Aguirre, que dicen que platicaron ahí y de ahí salió a hacer esa propuesta que ya alguien del COSEP me había dicho que era cero lo que ellos iban a proponer. Y me lo dijo concretamente Michael Hill. Entonces ahora él sale con esto. La verdad es que si nosotros nos atenemos a los indicadores, pues puede ser que les dé cero, pero si nos atenemos a la canasta básica, cómo se comportó en todo el 18, que es el que vale, porque nosotros no trabajamos con el 19, lo que pasó en el 18, por eso se llama reajuste y no aumento. El sindicalista indicó que aún no existe consenso entre las centrales de trabajadores para presentar una propuesta única, pero ya están en pláticas para exponerla el próximo jueves en la 5ª mesa de negociación del salario mínimo. Si vemos la devaluación programada de nuestra moneda, ahí nomás tenemos un 5%. Hay otras que están negociadas como la zona franca con el 8.25, el sector minero, todos que están por arriba de eso. Yo creo que se les pasó la mano en la codicia de no soltar nada y que sea el pobre trabajador el único que asuma las dificultades de esta crisis, que la hay, pero que esa crisis a quien lo tenemos que hacer para que sea llevable, que el Estado, los empresarios y nosotros asumamos la carga. No, pero que no solo los trabajadores, yo creo que es injusto. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Los panificadores dicen secundar la propuesta de la CONIMIPYME de que no se aplique ajuste al salario mínimo, pero tendría que cambiarse la ley. El sector panificador agremiado en la Cámara del PAN considera precisa la propuesta de CONIMIPYME de no aumentar el salario mínimo de los trabajadores. No solo es que se va a aumentar un salario, cuando se aumenta un salario se ajustan también otra serie de cuestiones, el seguro social, las prestaciones de ley, las antigüedades, entonces hay que ver también el salario navideño, entonces se ajusta un montón de cosas. Entonces creo que para evitar un despido, de evitar todo lo que conlleva a aumentar un salario, pues es lo más viable para tranquilidad de los trabajadores. Hay otro sector de pymes que pide un 8% de ajuste salarial. ¿Por qué esta división? Mire, habría que ver qué clase de pymes. Yo creo que el Consejo Nicaragüense de la Micro y la Mediana, el CONIMIPYME, es el que aglutina. Yo no veo otros sectores pymes a dónde están esas pymes. Tienen que presentarlas, quiénes son, cómo son. Porque muchos aquí pueden gritar, pueden decir, pero que me presenten a qué grupos empresariales micro representan. Ese es el problema en este país, que hay gente que está de la época de Tutankamón diciendo que yo soy el líder, pero no veo eso. Entonces yo creo que hay que ser más serio, pues. Hay que ver quiénes son esas pymes que salen hablando con nombres y apellidos, pero hay que verlos en el campo de trabajo. Estrada pidió seriedad a los sindicalistas y sectores que solicitan ajustes irreales a las condiciones actuales del país.
creo que hoy por hoy, ¿verdad? El que he visto que está trabajando, ¿verdad? Y se ha presentado desde antes el consejo del MIPYME, pues, que es lo que estamos nosotros apoyando, pues, para esta decisión. Muchos dirigentes hablan de 8% más, pues. Ellos tienen razón, tienen que buscar un salario, para eso son dirigentes gremiales. Pero también nosotros, para eso estamos también. ¿Quién es más importante? ¿La decisión que toma un dirigente gremial o la decisión que toma un dirigente empresarial? O un micro, es decir, la llave la tiene el que lucha por la sostenibilidad de un salario, aunque sea poco, pero está llevando algo que comer a la casa. Entonces creo que hay que llevar estabilidad a los hogares y siendo serios en esta cuestión de aumentos salariales. Marcos Medina, Noticias 12. En otro tema, mujeres empresarias dicen que la aprobación de reformas tributarias traería consigo un aumento en la informalidad del empleo. La expresidenta de la Red de Mujeres Empresarias asegura que la posible aprobación de la reforma tributaria sería contraproducente, pues se encuentra en juego los logros alcanzados con los años. La mayor parte de las empresarias son cuota fija. Entonces, el impacto de la aplicación del IVA a muchos bienes que son exentos sería muy fuerte en el caso de estas pequeñas empresarias, porque en primer lugar les afecta el flujo, en segundo lugar les afectaría sus costos porque ellos tendrían que trasladarlo directamente al consumidor y por ende el producto se vuelve más caro y pierden competitividad con relación hacia otros productos. Te voy a poner un ejemplo en el caso de la panificación. Hay muchos productos que están exentos como la manteca, las mermeladas, las levaduras. Al venir y hacerlos unos productos que tienen que ser asumidos con IVA, estas pequeñas empresarias, como no se lo acreditan, por lo mismo que son cuotas fijas, entonces tienen que trasladarlo al costo total del producto. Y estamos hablando que el pan es un producto de consumo de día a día. De igual manera también pasaría con el resto de los productos que hacen las pequeñas empresarias. Según las declaraciones, no han sido invitadas a la consulta que se encuentra realizando la Comisión Económica de la Asamblea Nacional con los distintos sectores en torno a la ley. No hemos sido invitadas, pero desde hace algún tiempo, estamos hablando desde hace más de 2 años, la organización nuestra envió consideraciones que estaban con IVA. En ese momento nosotros hablando de el arroz 96.4 en ese momento, estábamos hablando de la pechuga de pollo que consideramos que no impactaba en el sector turismo. Ahora con mucha más razón, pues cuando el abanico se amplía, creemos pues que va a haber un mayor impacto. Nosotros desde hace mucho tiempo habíamos mandado consideraciones, incluso mandamos también consideraciones a la reforma de la ley MIPYME, para el fortalecimiento de las pequeñas empresas. ¿Han recibido alguna respuesta? Hasta la fecha no. Hemos hecho todo lo que es trabajos de incidencia, los argumentos técnicos, pero hasta la fecha no hemos recibido. Y nosotros creemos pues que con la reforma de la ley MIPYME viene a fortalecerse a todo este sector de negocios, pero a la par de esto pues reformar la ley. Y si venís a poner IVA a todos los productos, entonces tampoco va a salir nada bien. Para Noticias 12, Cristel Jiménez. Eurodiputados piden al presidente del Parlamento Europeo que exija respeto por los detenidos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Uno de los diputados europeos que visitó Nicaragua para constatar las condiciones de los presos políticos solicitó al presidente del Parlamento Europeo exigir a Daniel Ortega que respete la integridad de los detenidos que lo adversan. Hace 15 días, una delegación de este Parlamento visitó Nicaragua. Visitamos las cárceles donde prisioneros políticos están sufriendo un maltrato horrible. Hay una quiebra horrible de las libertades democráticas en ese país. Y aunque el presidente Ortega prometió a la delegación del Parlamento Europeo que haría algo para suavizar la situación de la quiebra de la democracia y de los derechos humanos en ese país, nada está ocurriendo. Al contrario, todo va a peor. Señor presidente, voy a dirigirle en nombre de la delegación
del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua una carta para que usted se dirija al presidente de ese país para exigirle respeto a las libertades y respeto a la dignidad humana en las cárceles. Gracias. Para el analista Roger Guevara Mena, estas solicitudes del Parlamento Europeo serían el preámbulo de una posible suspensión del acuerdo de asociación entre Nicaragua y Europa. Es la Unión Europea quien tiene una gran inversión moral y material en el proceso de democratización de Nicaragua. Por lo tanto, este llamamiento no es nuevo. Me parece que reitera lo que ha venido diciendo otras veces la Unión Europea e insiste en la salvaguarda de los derechos humanos de los detenidos, derechos humanos que se refiere a la acción de los civiles, derechos humanos que se refiere a los movimientos políticos, derechos humanos que se refiere a la libre circulación de personas y todo aquello que conlleva la libertad en un país que quiere o que pretende vivir en un Estado de Derecho. Por lo tanto, esta solicitud de la Unión Europea solamente manifiesta una vez más su preocupación y hace ver que es el Parlamento Europeo quien decide la validez completa o parcial del acuerdo ADA con Centroamérica, que es el que justamente donde Nicaragua participa, y ellos advirtieron antes de irse que en caso de no atenderse la solicitud del Parlamento Europeo, le podía solicitar al presidente del Parlamento que se separara a Nicaragua de los beneficios que supone el acuerdo de asociación con Europa y que supone nuestra venta de café, de marisco, de oro y de todos aquellos productos que no van hacia el mercado norteamericano. Marcos Medina, Noticias 12. Hay comunicadores en Nicaragua que dicen que pese al asedio y a la persecución contra la prensa, el periodista en el país sigue informando. El periodista Sergio Marín Cornavaca, de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, condenó la escalada de violencia y acciones que el gobierno ha emprendido contra los hombres y mujeres de prensa desde el inicio de la crisis en abril del año pasado. Marín dijo que ahora el periodismo independiente está más fuerte y unido que nunca. Incrementó el asedio a los medios de comunicación en cada una de las localidades, en los municipios, y tenemos el caso del hostigamiento a las diversas radios de León, en Camuapa, a las radios de Matagalpa, de Estelí, a las del río San Juan, y ya no digamos de los medios nacionales como el cierre de esta semana, esta noche, y Confidencial, que Carlos Fernando tuvo que tomar la decisión de autoexiliarse, al igual que Danilo Lacayo y Luis Galeano y Arellano. De tal manera que se dice fácil, se menciona fácil, pero son más de 60 colegas los que han tomado la decisión de irse fuera de este país. Están haciendo cosas, están transmitiendo noticias, pero es mucho más difícil, porque eso significa un cambio radical de su vida. El periodista explicó que no es correcto que por las decisiones del gobierno el gremio tenga que padecer la situación de asedio, persecución y acoso contra los pocos medios que informan la realidad nacional. Los medios están cerrados, no hay programas de opinión, solamente queda la radiocorporación y la web, donde se destacan artículos 66, el boletín ecológico y otras publicaciones nacionales. En el tema de noticias está solamente el canal 12 y el canal 10, ¿verdad? Y un poco pues Voz TV. De ahí paremos de contar. La prensa y el Nuevo Diario están amenazados de no recibir insumos para seguir produciendo el periódico, no tienen materia prima. Pero hay que reconocer una cosa, independientemente de las acciones del gobierno, estamos dando la pelea y la vamos a seguir dando en las redes sociales, porque deben de darse cuenta de que nosotros no hacemos mentiras. Nosotros sencillamente estamos del lado de la causa del pueblo, haciendo noticias para que la gente esté informada de lo que está sucediendo en el país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Un juez ordena al sistema penitenciario se suministre medicamento a una de las detenidas que tiene lupus. Cuando regresemos de la pausa, los detalles. También al regresar de la pausa, las nuevas cárceles no son garantías, dicen algunos, de que a los reos se les dé buen trato al regresar.
desde cualquier lugar del país, puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago, y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Los hijos son un tesoro que tenemos que proteger y desarrollar. Proteger con nuestra atención y consejos. Y desarrollar con una buena alimentación, para que ellos sueñen grande. Y logren cumplir sus sueños, porque su triunfo es mi sueño hecho realidad. Y lo que me ayuda a lograrlo es Delisoya lleno de proteínas. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con Delisoya. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Seguimos con más información acá en Noticias 12. Y bien, nosotros les decíamos que un juez ordena al sistema penitenciario se le aplique medicamento para la lupus a una de las detenidas. Veamos. Desde el miércoles 7 de noviembre, cuando fue detenida ilegalmente, Delmi Portocarrero Quijano en Jinotepe, no recibe su medicamento contra el lupus, pero ahora un juez ordenó que le sea suministrado y será hasta la próxima visita familiar que se conocerá si las autoridades penitenciarias han acatado la orden. Entre ocasiones, nuestra abogada solicitó que mi mamá sea valorada por medicina legal y fue aprobado también por el juez, y a la fecha no la han llevado. Esta solicitud se hace para que medicina legal la valore para ver si ella puede estar en prisión preventiva durante el proceso y si no cambia las medidas cautelares, ya que por sus padecimientos, por sus afectaciones, ella no puede estar encerrada. Número uno, porque no se le ha aplicado el medicamento en tiempo y forma, a como se debe. Ella igual siempre presenta síntomas de las múltiples enfermedades, porque son varias, entre ellas el lupus, que es lo que más le afecta, la tiroides, la presión y el encierro, la falta de medicamentos, es lo que a ella la está deteriorando bastante, y eso es una preocupación que nosotros tenemos, porque realmente si ella no se da el tratamiento debido, ella se me va a ir deteriorando y hasta se me puede morir. Su familia está preocupada por la salud de Delmi Portocarrero y denunciaron que son asediadas constantemente en su vivienda en Jinotepe por las mismas personas que acusan a la mujer de tortura, secuestro y liderar un tranque. Y constantemente vivimos asediadas por la misma gente que acusa a mi mamá. Ellos pasan todos los días por aquí, por la casa, cuando andan tomados, ¿verdad? Porque tienen problemas de alcohol, vienen y se paran, nuestra casa es esquinera, se paran en la esquina, comienzan a gritar, como a intimidarnos, pero pues nosotros no les tenemos miedo, únicamente el miedo que tenemos y temor es a Dios, pero sí quiero denunciar de que realmente estamos siendo asediadas día a día, y como le digo, nosotros somos solo mi hermana y yo, y sí, ya nos tienen cansadas y ya no sabemos qué hacer, pues. Pero ignoramos porque no vamos a caer en provocaciones, que eso es lo que ellos quieren. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.
Las cárceles nuevas no son garantía de que a los reos se les dé buen trato, es lo que dicen algunos. Veamos. El hecho de construir nuevas cárceles no significa que a los reos se les vaya a dar buen trato, asegura la abogada Marta Patricia Molina. Efectivamente, la construcción de nuevas cárceles no es garantía de que a los presos políticos y también a los presos comunes se les esté brindando un mejor trato. Lo que tiene que hacer este gobierno inconstitucional es buscar cómo mejorar el trato que se les está dando a todos los presos políticos y presos comunes en general. Eso significa que ellos van a tener derecho a recibir a sus familiares, eso significa que se les dé una atención médica adecuada y también lo que es un proceso judicial que cumpla todas las garantías constitucionales y no como lo que hemos estado viendo recientemente, que se están enfocando más en hacer un circo político. Eso es lo que estamos observando en la realidad. Marta Molina además describe qué violaciones se han hecho a las garantías mínimas de los presos acusados en su mayoría de terrorismo. Bueno, primero en el proceso de detención. No están deteniéndolo a como mandata la ley, sino lo que estamos viendo son secuestros. Todos los días, ese es el pan nuestro de cada día, estamos viendo cómo encapuchados se llevan a jóvenes y no les está dando la información, que esto es otra garantía que se le tiene que brindar a los familiares de los secuestrados. Tienen que darle también todo lo que es el acceso a un abogado de su escogencia, no un abogado cualquiera, un abogado de oficio, que posiblemente los reos políticos no tengan en ningún momento esa confianza que realmente ameritan. También hay que buscar cómo darles acceso a todo lo que es la visita de sus familiares, la información a sus familiares, el vestuario, también todo lo que es la alimentación, la medicina. Tenemos a varios presos políticos que en la actualidad están muy enfermos y no se les está brindando la atención médica, ni mucho menos la medicina. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Feministas dicen condenar la golpiza que se le habría dado a detenidas en el contexto de las protestas. Exigen la feminista el cese al maltrato. La feminista Mirna Blandón del programa La Corriente condenó la golpiza que recibieron al menos 8 presas políticas en el establecimiento penitenciario integral de mujeres en Tipitapa. Además dijo que estas acciones son violatorias al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Las autoridades del sistema incluso son tan irresponsables y son tan inhumanos y son tan violadores de los derechos que aun cuando los familiares que fueron avisados con anticipación de ese maltrato que sufrieron, llegaron a las puertas, llegaron a las instalaciones de la Modelo, las autoridades les dijeron a los y las familiares de las presas que no era cierto, que todo estaba normal. Este gobierno que lanzó su plan de reconciliación y paz, ¿verdad? Supuestamente en esta crisis a partir de abril y que ahora dicen que todo lo tenemos resuelto y ahora dicen que en las escuelas van a dar esa educación y esa orientación de reconciliación y paz, lo que están haciendo es demostrando todo lo contrario, con un cinismo total, con un irrespeto total. Es decir, ningún programa de reconciliación, de paz, de amor y de solidaridad se concretan acciones de esa naturaleza. Blandón manifestó que al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo les molesta que las mujeres presas políticas sean valientes y así lo demostraron cuando los eurodiputados las visitaron en la cárcel. Son mujeres, como dicen sus familiares, muy guerreras. Son mujeres que tienen su frente en alto y que tienen mucha dignidad. Son mujeres que saben que están presas por razones injustificadas y que están presas y que son presas políticas simplemente por reclamar el derecho a tener un país democrático más justo para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas. Y entonces estas mujeres que no se han doblegado, a pesar de tener 6, 7, 8 meses, 9 meses de estar privadas de libertad, no la han logrado doblegar.
no han logrado que estas mujeres bajen la cabeza y que cedan ante la presión y ante la tortura. No han logrado incluso que graben videos falsos como el que le hicieron o pretendían que grabara Lucía Pineda para poder tener algún acto, entre comillas, de concesión, ¿verdad?, y de piedad por ella. Entonces no han logrado doblegar a ninguna compañera, no han logrado que las compañeras cedan en sus deseos de libertad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Un abogado dice recordarle a las autoridades penitenciarias el respeto a la integridad de las y los detenidos. En la legislación nicaragüense existen normativas claras y expresas sobre el respeto a la integridad física de los presos, explica el jurista Noel Alonso Cano. Nosotros tenemos en Nicaragua la denominada Ley de Amparo. Ahí se establece cuál es el procedimiento para que una persona privada de libertad le sean tutelados sus derechos. O sea, las defensas pueden perfectamente ir al Tribunal de Apelaciones competente y hacer la petición para que un juez ejecutor vaya al sitio, exija que se le muestre al detenido, compruebe su estatus de privado de libertad o si tiene violentada su integridad personal y levantar el acta respectiva y dictar las medidas, dice la ley, de aseguramiento o de protección a la persona. O sea, la opción de recurrir de amparo por exhibición personal, lo que sucede es que la autoridad penitenciaria tampoco reciben a los jueces ejecutores y tampoco cuando toman una decisión, en los escasos casos que lo toman, no respetan esa resolución judicial. El abogado penalista advierte de crímenes de lesa humanidad todo acto de tortura cometido en contra de cualquier reo en Nicaragua. Cuando una persona está privada de libertad y el funcionario público, sea penitenciario o sea policial, que lo tiene a su cargo, lo somete a vejámenes, a tratos crueles o inhumanos, a incomunicación, a la pérdida de los derechos que conforme la ley penitenciaria tiene, ese funcionario, si actúa de esa forma, comete el delito de tortura. La tortura no es solamente, así lo establece las Naciones Unidas, no es solamente la agresión física, corporal, no. La tortura también abarca el ámbito físico y el ámbito psicológico o psíquico. Es decir, si a la persona se le somete a procedimientos o a tratos que no son acorde a la dignidad humana, eso es tortura según las Naciones Unidas y según nuestro Código Penal también constituye un delito, que es el delito de tortura. Marcos Medina, Noticias 12. El abogado Julio Montenegro de la CPDH denuncia lo que considera ser el mal actuar del juez Ernesto Rodríguez al dar plaza para nombrar a abogado sustituto en el caso de Sébaco. El doctor Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que el juez Ernesto Rodríguez, juez sexto Distrito Penal de Juicio, está actuando mal al darle un plazo de 72 horas para nombrar abogado sustituto en el caso de Sébaco, cuando el defensor es quien decide si lo hace o no. Hay una situación un poco anómala, por no decir completamente, y es que dice que en virtud de todos los escritos introducidos por todos y cada uno de los familiares de los procesados, esta autoridad judicial accede a los solicitados y otorga nuevamente y por única vez intervención de ley al licenciado Julio Ariel Montenegro. La pregunta siempre es la misma que hice cuando se dio el caso de Edwin Carcache. ¿Cuáles son las otras veces? Porque esta es la única vez donde él, después de que de manera arbitraria me decreta el abandono, habiendo una coordinación con él en su despacho, me decreta el abandono y luego dice, previniéndole al licenciado Montenegro que por única vez se accede a la ratificación en virtud de que ya hubo abandono de su parte al ejercicio de la defensa técnica de los procesados sin justa causa, lo cual no es cierto, ¿verdad? Previniéndole, dice, para que nombre un defensor sustituto a fin de que en caso de esa ausencia del titular por justa causa en el ejercicio de la defensa técnica la asuma la defensa técnica sustituta. El abogado defensor de presos políticos explicó que el Código Procesal Penal es claro cuando deja a discreción del abogado titular el nombramiento de un sustituto y no es el juez quien debe dar plazo para dicho nombramiento. El artículo dice, con el consentimiento expreso del acusado, su defensor podrá, es decir, yo puedo, tengo la capacidad de decidir si lo hago o no lo hago,
podrá designar ante la autoridad judicial a un defensor sustituto para que intervenga en la causa cuando el titular tenga algún impedimento. Pero en este caso, ni me han nominado mis representados para que se nomine a otro abogado, ni yo tengo la voluntad de hacerlo, porque simple y sencillamente yo podré. Es decir, el juez no me puede dar 72 horas de plazo, desde el jueves pasado, que mañana se vence, para que yo designe abogado sustituto, puesto que esto es única y exclusivamente una situación que decide los procesados, el abogado que los representa, previa condición de autorización que den en este caso los procesados. Esta es la situación que yo les estoy poniendo en conocimiento. De repente, cuando escuchen esta información, los colegas a nivel nacional pues se van a asustar un poco, puesto que esto significa violentar la norma y significa ir en contra de la ley expresa. Y esto incluso reviste algún tipo de delito. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Un ex procurador recuerda que ningún juez tiene autoridad para determinar quién defenderá al procesado y quién no. Eso es una prerrogativa que la tiene el procesado mismo. Ninguna autoridad judicial está por encima de la decisión del procesado a determinar quién ejercerá su defensa en los juicios, recuerda el ex procurador Alberto Novoa. Entonces, como mínimo, es la capacidad o el derecho que tiene el procesado de elegir sus mecanismos de defensa. Y dentro de sus medios de defensa está la elección de su abogado, elección de quién lo va a defender. Y no tiene potestad ninguna autoridad de señalarle quién lo va a defender. Solamente en caso de ausencia, el Estado le garantiza una defensa técnica. Pero si el procesado tiene un defensor, no hay autoridad que le puede señalar la manera de cómo él se va a defender. Me imagino o establezco que esta es una violación más en las innumerables anomalías e irregularidades que se dan en los procesos penales. Novoa no descarta que este tipo de acciones judiciales estén aisladas de órdenes superiores emitidas directamente desde el gobierno. Él perfectamente, si esto es apelado dentro del formalismo, si no se puede quejar también, se puede quejar ante la misma, el Consejo de Administración Judicial, ahí en la Corte perfectamente puede quejarse, e inclusive puede recurrir de amparo, porque le están violando un derecho a él al trabajo, un derecho a la defensa, a él le pueden estar violando, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como todo es un conjunto, todo es sistemático, no hay nada que vaya a actuarse en forma aislada. Esto obedece a una política, o debe obedecer a una política pública emanada del superior, en este caso tiene que ser el mandamás, en este caso, el que tiene el poder. Marcos Medina, Noticias 12. Edwin Carcache cumple años, ¿verdad? El día lunes, este día. Y sus familiares dicen que nunca imaginaron que llegaría esta fecha y que el joven estaría en la cárcel para este día. Este 11 de febrero, el líder estudiantil Edwin Carcache cumple 28 años de edad, encarcelado en las celdas de la Modelo, a la espera de la continuación del juicio que se lleve en su contra en la paquetería que se ingresa todos los lunes. En esta ocasión, sus familiares lograron ingresarle un trozo de pastel. Hoy cumple año mi hijo, a 160 días de estar también detenido, 5 meses, unos días, y pues hoy llevamos paquetería, pues gracias a Dios pues todo pasó y les metimos ahí unos trozos de queque, ¿verdad? Ahí porque no permiten todo el queque completo, sino que unos pedazos de queques, y hoy pues los hicimos llevar esperando pues en Dios de que él tenga pues ese cariño, ¿verdad? De que tienen su madre y muchas personas que nos apoyan a nosotros y que están ahí en oración y están ahí firmes pues con nosotros, apoyándonos moralmente y deseando pues de que esto acabe pronto y que Edwin salga de ese encierro. La familia Carcache Dávila admite que nunca imaginaron que el hecho de participar en varias actividades cívicas llevara a Edwin Carcache a ser detenido en el mes de septiembre. Es una persona inocente y jamás pues tanto sacrificio de años en la vida, pero en la educación, en la formación de él, y esperar que me lo tengan así de esa manera, pero no.
Sí sabíamos que corría un riesgo en el momento de que él andaba ahí en la cuestión de las marchas, ¿verdad? Pero siempre, como todo padre, pues esperando en Dios de que él salga pronto de ese encierro. ¿De qué lo están procesando a él? Ahorita pues no hay nada, el mes pasado pues se recusó al juez y no tenemos ni fecha, no tenemos nada para la audiencia de él. Ahorita vamos a reunirnos esta semana con el doctor Julio Montenegro para ver en qué cabe, ¿verdad? A ver en qué se decide en los juzgados, porque supuestamente se va a hacer un bolsón, en ese bolsón y a ver en qué juzgado cae el expediente de Edwin Carcacho. En el expediente, ¿cuáles fueron los delitos que quedaron? Los que le habían imputado, porque han venido cambiando, la tónica ha sido esa, cambiando la acusación inicialmente de arma, que le habían encontrado un arsenal de armas y habían hecho el show, como siempre había dicho yo. Pero después se vino cambiando, ahora lo ponen de entorpecimiento, ¿verdad? En la vía pública y que andaba en cuestiones de las marchas, pues no es tranqui y no es de negarlo, ¿verdad? Edwin andaba ahí y pues él tenía un pensamiento y lo tiene, que es pues tener una Nicaragua mejor. Edwin Carcache cumplió 5 meses de estar detenido en el Sistema Penitenciario Nacional. Para Noticias 12, Cristel Jiménez. El material educativo para profesores y alumnos a las escuelas, es lo que dice Lesbia Rodríguez. Cuando regresemos de la pausa, también cuando regresemos de la pausa, el Frente Frío número 35 es el que está ocasionando que usted, si no se cobija bien, al dormir, pues amanezca un poco desvelado el frío. Al regresar los detalles. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos, desde cualquier lugar sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias ACH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta, en tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF, simplifícate. Pedro es un empresario exitoso, pero en temas del aseo ha descuidado su empresa. Eso le ha quitado la paz y lo está empezando a estresar. Toma el teléfono y decide hacer una llamada a Serlisa, solicitando ayuda de inmediato. En poco tiempo, tenía su empresa como nueva. Y es que en Serlisa garantizamos que tu ambiente esté agradable, con personal permanente, responsable y capacitado. Contáctanos al 22 55 97 45. Serlisa, calidad y experiencia que marca la diferencia. ¿Alguna vez te ha pasado? Que no te pase a vos. Viví la experiencia IDEAI. Planes desde $40 al mes. IDEAI. Internet sin límites en tu hogar. Dice una sindicalista que todavía no llega material educativo a profesores y alumnos. Una semana de clases y aún a algunos docentes no se le ha proveído del material pedagógico correspondiente al año lectivo 2019, según la sindicalista Lesbia Rodríguez. Bueno, en verdad los maestros, y tanto los maestros como los alumnos están sin sus libros. Estamos iniciando el año y no se les entregó ni paquete escolar a los niños ni el paquete a los maestros. Entonces, pues ya eso representa una dificultad, porque inclusive los programas que hoy llamamos Maya, se les ha entregado
lo están haciendo por ciclo con programas viejos, ¿verdad? Y por modalidades, les entregaron uno a cada modalidad, pero no así a cada maestro de grado. Entonces eso representa la dificultad de los maestros para iniciar el año escolar con normalidad. Los programas que se están dando son programas ya viejos, las mallas, ¿verdad? Y ellos entonces tienen que buscar la forma para poder dar respuesta a los programas estos, a los niños, para que vayan bien en sus clases, porque los maestros tienen que entender que ahora ya es tiempo de dejar todo y dedicarse más al trabajo, a darle respuesta a los niños. Tanto los padres de familia como los maestros tienen que saber y tienen que estar conscientes que se ha perdido mucho tiempo, muchas horas de clase para que ellos puedan estar en otra cosa. Pero si el ministerio no responde a entregarle lo que debe a estas alturas, entonces ya estamos comenzando mal. Es cierto que en muchos colegios ha habido aumento en la matrícula, pero son aquellos lugares donde han llegado gente nueva, repartos nuevos. Entonces ellos, claro, llenan esa escuela, pero no así porque han visto, han oído que el ministerio, las autoridades del Ministerio de Educación, los delegados, están diciendo que lleguen a matricularse, que hay matrícula todavía, que hay cupo. Entonces eso indica que todavía no se han llenado las expectativas de matrícula. La docente a la vez detalló que los despidos y amenazas a maestros continúan, tal es el caso de 5 profesores en la comunidad de Las Banderas, dijo la sindicalista. Lógicamente, los maestros tienen temor porque ya se ha dado. Todavía a estas alturas siguen despidiendo maestros, y entonces eso significa, si no han comenzado las clases y ya están despidiendo maestros, es porque ellos tienen una lista preparada y la han estado ejecutando. Ahí nomás en Las Banderas ya van 5 maestros despedidos y eso eso indica que ellos están efectuando, están dándole valor a esas listas que los vigilantes de los maestros y los vigilantes en los barrios están haciendo efectivas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En Nicaragua predomina el Frente Frío número 35. Para esta semana las condiciones climáticas estarán variantes, según el monitoreo que realiza el Centro Humboldt. Esto viene combinado también con unas masas de frío, como es el sistema frontal de Frente Frío número 35, que está desplazándose del Golfo de México y que hasta el día miércoles se va a disipar. Esto va a incidir siempre con la mayoría de la fuerza de viento, como ayer en horas de la noche que tuvimos velocidades bastante fuertes en la zona del noroccidente, como también en la zona del Pacífico Sur y en la zona del centro. Para esta semana pues se mantienen siempre las velocidades de viento en la zona de Managua, Masaya, Granada, con velocidades hasta de 70 kilómetros por hora. La zona del área de Carazo y el área de Rivas mantendremos velocidades de 91 a 98 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, y en la zona de Occidente de 65 a 70 kilómetros por hora. En la zona del centro tendremos 88 kilómetros por hora promedio, que va a ser la velocidad de los vientos. Esto va a estar incidiendo en todo lo que es el resto de la semana, como también mantendremos temperaturas bastante altas en la zona del Pacífico, 34-35, las mayores en la zona de Occidente, 33 a 36, en la zona que tendremos entre las de Managua, Masaya, Granada hasta arriba, estará oscilando entre 34 a 36, y en la zona del centro de 27 a 28 grados centígrados. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy fueron de 17 grados centígrados, siendo las más bajas Estelí, Notega, y posteriormente ya Matagalpa hacia la zona de San Carlos, Río San Juan, pues mantendremos ahí temperaturas mínimas al amanecer que fueron posiblemente ya entre 17 a 19 grados centígrados. Además, el territorio nacional está bajo la influencia del Frente Frío número 35, lo que ha generado un choque en el patrón climático. Todo cambio brusco de temperatura al amanecer, que son más bajas las temperaturas y posteriormente altas al mediodía entre las 12 y las 3 de la tarde, hacen un cambio bien brusco de sensación térmica al cuerpo. Entonces lo que se produce son enfermedades
respiratorias, como son neumonía, lo que son gripe, lo que son infecciones también en los ojos debido a las partículas que se están acumulando debido a los vientos. Y esto lo que hay que tener siempre son precauciones en estos momentos en relación a este tipo de dos fenómenos que se están presentando, tanto el aspecto climático de baja temperatura y alta, como también las partículas que son por los vientos. Para Noticias 12, Cristel Jiménez. En Nicaragua, miembros de partidos políticos dicen celebrar la pronta llegada de ayuda humanitaria a Venezuela. Desde el Partido Ciudadanos por la Libertad se celebra que el pueblo de Venezuela esté recibiendo ayuda humanitaria, gestionada por el presidente interino de esa nación, Juan Guaidó. El pueblo venezolano está sufriendo. Lo que ocurre es que la dictadura de Maduro, que sigue un guión similar al de Ortega, vive un mundo paralelo. Los funcionarios de Maduro niegan que hay hambre en Venezuela. Los funcionarios de Maduro dicen que hay 3 tiempos de comida para los niños en las escuelas. De la misma manera que Ortega dice que aquí hay normalidad, que la economía está boyante, mientras con la poca plata que le queda a este estado en quiebra sigue inaugurando cárceles. Entonces, es lo correcto. No es una responsabilidad que va más allá de las fronteras de cada nación, el garantizar la sobrevivencia de un pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, porque los venezolanos no solo han sufrido represión igual que los nicaragüenses, están sufriendo hambre por un sistema económico que no funciona desde hace varios años. ¿Celebran esta llegada de alimentos a la población venezolana? Todo lo que signifique mitigar el sufrimiento de un pueblo es celebrado por cualquier demócrata y por cualquier ser humano. Sobre el seguimiento de los eurodiputados a la situación de los reos en Nicaragua, Quintana sostuvo que esos representantes han jugado un papel muy importante con solo la visita que realizaron al país. Eurodiputados durante su visita cumplieron un papel muy importante, que fue certificar una vez más la barbaridad de violación a los derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua. El mundo está horrorizado y es lo que no entiende Ortega. Está horrorizado de que en pleno siglo XXI se esté tratando a la gente peor que animal en Nicaragua. Esta gente, como dijo alguien, no está privada de libertad, está privada de humanidad. Las condiciones que se pudieron certificar ahí fueron terribles. Ahí siguen y no ha parado. La golpiza de hace unos días contra las presas, las condiciones infrahumanas que se han logrado conocer de algunos presos políticos son indignantes para la humanidad. Y nosotros seguimos, los nicaragüenses seguimos, individual y colectivamente, denunciando esto, denunciando y exigiendo la liberación de los presos políticos como primer paso para el inicio de un diálogo nacional. Marcos Medina, Noticias 12. Veamos ahora el comportamiento de precios en la canasta básica. Más sobre el pronóstico del tiempo. Veamos ahora cómo está el mundo.
Las protestas contra el presidente de Haití se saldan en las últimas horas con al menos una persona muerta en lo que supone el tercer día consecutivo de manifestaciones contra la mala gestión económica y la corrupción. La quema de neumáticos y las barricadas provocaron el corte de todas las conexiones de Puerto Príncipe con los 4 departamentos del país. El presidente ha estado mintiendo a la gente, vivimos en medio del hambre, de la miseria, no somos capaces de encontrar comida. El país está en un estado terrible, no pueden continuar matándonos así. El presidente del país llamó este viernes a la oposición a dialogar abiertamente para buscar soluciones a la crisis que atraviesa el país. Haití, el país más